Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Hola a todos. Hola, hola. Hola Jessie, bienvenida. Apenas estamos empezando. Qué bella, esa es una de mis favoritas. Gengar. Como ayer estábamos hablando de ella, bueno, mira, aquí está. Acabo de empezar ahorita el live. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Arroba Jessie Oli. Hola bienvenida. Mira, llegaron juntas. Como que andaban de fiesta. Gracias por ese tap tap. Gracias Jessie. Nos hemos puesto de acuerdo, Gigi. Sí, ya veo. Gracias por ese tap tap. Ya veo. Hola. Hola Gracias acá, por esos bienvenida. regalitos. Jeje, sí. Tengo 2 minutos de Gracias live. por ese tap tap. 2 minutos. Todos están coordinados. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Socorro, porque tan pronto Deca no es justo. Todo el mundo llegó. A los 2 minutos del live llegaron todos. Hoy sí te sonó la alarma Sí, hoy Jay. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Deca. Gracias por ese tap tap. Arroba Jessie, hola corazón, ¿qué tal? Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Arroba Gracias Esti, por hola ese bonita, tap ¿cómo tap. te encuentras? Bonita, bonita. Arroba Deca. Muy bien, gracias, de sábado genial. Comiendo castañas. Arroba piñatas hand go, muy buena Sanfi, tenía ganas de verte. Qué bueno. Gracias, Deca. Hand go, qué piñata tan bonita. Puedes comentar desde Muchas dónde gracias. me estás viendo. Hoy estamos haciendo a Gengar.
Gracias por ese tap tap. Jolí. Hola Merche, bienvenida. Hoy está el combo completo. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia Gracias por ese bastante. tap tap. No. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Pero bueno porque Gracias tan por pronto ese todos tap jijiji. tap. Gracias por ese tap 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 tap. Aquí seguimos creando Gracias con por calma ese y tap buena tap. vibra. Gracias por Ahora ese ya tap estoy la tap. última. Gracias por ese tap tap. 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 Yes, corre que te dejan atrás los cohetes. Gracias por ese tap tap. Mira, Merche más rápida. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Jajaja, hoy no me puedo quedar en el directo, pero mañana nos vemos. Gracias por pasar igualmente, Merche. Gracias por esos regalitos. Aunque pase 5 minutos, es bueno. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap.
Eso es lo que estamos haciendo hoy. Qué bueno que estás aquí. Gracias por esos pasar. regalitos. Gracias, por mi rosquilla. Gracias por esos regalitos. Gracias, por esa rosa. Vamos a ponerle un ratico ahí en claro. Y gracias por el capibara, no lo había visto. Muchas gracias siempre. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Y ustedes por qué no están bailando? A bailar. Vámonos. En los labubú. Aquí tengo una pandilla de labubú. Mi capibara. Sí. Cuando lo vi dije, no, así hay que ponerlo. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Con Merche y Deca no llegamos, Merche ya se fue. Y Deca creo que también. Ya. Deca se fue a buscar su colacao. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Pero se intenta jiji. Ah, siempre. Estoy por aquí. Ah, mira, pensé que no estaba. Merche sí dijo que no. Que tenía que irse. Estoy entretenido con las cenas. Está esperando a que nos Gracias acerquemos. por ese tap tap. Con la cena. Gracias por ese tap tap. Buen apetito.
Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Dame ideas para cenar sushi. Atún. Yo a veces lo que ceno siempre es un poquito de atún. Ah, mira. Con unas tostaditas de maíz de esas que venden en el mercado. Yo suelo cenar ensaladas o fruta. No, yo casi siempre atún. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese acompañarme un tap tap. rato mientras trabajo. Ensalada he comido. Bueno, una ensalada y le echas atún. Una ensalada con atún. Ya está. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Pero mira, una latita de bonito está bien. Ah, la latica de bonito está más que mejor. Está mucho mejor. Está más que bien. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias Y por sino ese como tap 10 tap. castañas. Eso es lo que cena Jessica Castaña. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese Siempre tap es un tap. gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Deca. Estoy atento Y al chat, siempre antes. aunque esté concentrado.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Dime, Otto. Sí, sí, yo sé. No pasa nada, está bien. Chicos, chicas, tap tap compartir y manden muchos regalitos. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Voy a tap. por merche hoy que puedo. Vamos, este. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere Gracias paciencia, por ese pero tap lo tap. disfruto mucho. Esta piñata es relativamente Gracias por ese rápida. tap tap. Lo único que tiene muchos cachos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, Conche, gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Conchi, por el like. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tu May de Confi, gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 A veces Gracias tardo en por ese responder, tap pero tap. estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti. Gracias por ese tap tap. Esto será. Gracias por ese tap tap. Vamos a ponérselo aquí. Gracias, Esti. Gracias por ese Qué tap bueno tap. que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Esto baja por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos.
Gracias, Conchi, por esa rosa. Gracias por esos regalitos. Gracias, Leo. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Conchi. Gracias por ese tap tap. Gracias, Ricardo. Gracias por ese tap tap. Gracias, Tumay. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias a todos por los likes. Gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias, Tumay. Hasta los 100k, Anfi. Vamos, pues vamos. Gracias. Pues vamos a subir rápido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Ten cuidado, Deca. Pues sí. Gracias por ese tap tap. Que hoy están fuertes todos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Pues sí. Hoy hay competencia buena este. Gracias por ese tap tap. Eso Gracias es bueno. por ese tap tap. Sí, claro. Gracias por ese tap tap. Me gusta, me gusta. Todo por el like. Gracias, Eka. Es la idea. Gracias por ese tap tap. Que pasen un ratico aquí relajado y que llegue más gente a ver el live. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese No tap vengo a tap. ganar, pero creo que es difícil pillarme. Gracias por ese tap tap. Arroba. Gracias Deca. por ese tap Jijiji. tap. Bene, debo andare. Gracias por ese tap tap.
Tumay, gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por los likes. @ tu /mei /de /confi. Un abrazo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola Miguel, gracias por los likes. Gracias por acompañarme un rato Gracias mientras por ese trabajo. tap tap. Gracias por ese tap tap. K viene Conchi. Conchi, gracias por seguirnos. Aquí estamos todos los días haciendo piñata. Normalmente arranco a las 8 más o menos, a las 20. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por esos regalitos. Si te gusta lo que ves, Gracias puedes por seguirme Gracias ese por aquí. Conchi por las rosas. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Miguel. Gracias por ese tap tap. Saludos. Gracias por ese tap tap. Muchas gracias por ver el live, estar ahí pendiente. Gracias por ese tap tap. Saludos a los niños. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Mejor dicho, la bendición para los niños. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias Decán. Gracias por ese tap tap. Gracias Miguel. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Decán, sigues de primero, 7500. Qué trabajo Gracias tan por bonito, ese bellas tap, tap. piñatas, cuñado, te queremos. Hola Oriana, gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Le mando la bendición a Rebeca y El a Miguel primero, pero Ángel. la corona la tenemos todos. Gracias por ese tap Ah, eso tap. sí. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Miguel Ángel pide Pikachu. Ah, ayer hicimos a Pikachu. Ahí está, para Miguel Ángel. Pikachu. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Jaja le gusta. Esa gusta Gracias mucho. por ese tap tap. Esa es la piñata que más Pica piden, pica Pikachu. THU. Pica pica es la que más piden. Mañana creo que voy a hacer una. Gracias por ese tap tap. Me toca hacer un Pikachu grande. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, chicos, ya vamos por 30.000K. En 40 minutos 30.000K. Gracias por esos regalitos. Gracias, Conchi. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto Gracias mucho. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap. Gracias, Conchi, por los likes. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Cogiendo forma. Gracias por ese tap tap. En los dedos. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese Gracias tap por el tap. apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Conchi. Gracias a Gracias todos. por ese tap tap. Ya tenemos la base lista. Pica, pica. Bájate un momentito. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hagamos el Gracias cinco. por ese tap tap. Vamos chicos, tap tap, compartan y manden muchos regalitos. Gracias, Beca. Vamos.
Hola. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí se gasta pega tamaño industrial. Gracias por ese tap tap. Eso es pega. Sí, ese es el pegamento. El pegamento lo compro directamente en la fábrica. Gracias por ese tap tap. Empezamos. Por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. La magia que hace el final bonito. Este es solo uno de los Gracias muchos por ese diseños que tap hago. tap. Sí, a mí me gusta más la parte cuando le pongo la carátula. Mi parte favorita del live. Gracias por ese tap tap. 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 Me encanta tu trabajo. Gracias, Conchi. Lo hacemos con mucho cariño. Todas las noches estamos aquí. Gracias por ese tap tap. Tremendo artista. A mí me gusta Gracias, todo. Miguel. El de Dana algo tan bonito. Gracias. A veces tardo en responder, A pero mí estoy también me pendiente. gusta mucho. Gracias por ese tap tap. Este es un trabajo que si te gusta, te relaja. Ya Gracias tienes la por medida ese y tap todo en tap. los dedos de cómo pegarla. Eso se llama experiencia. Al inicio era más lento, ya cuando agarras experiencia Gracias por ese tap tap. vas haciendo todo mucho más rápido. Gracias por ese tap tap. Increíble de verdad. Gracias, Ori. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Llevamos 50 minutos de live. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias, chicos. Ya vamos por 40.000 likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Hoy como que si vamos a llegar a los 100.000 K. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vamos 40, así que es posible. Sí, es muy posible. Vamos a los 100.000 L. Gracias por ese tap tap. El récord hasta Gracias ahorita, por ese tap tap. el récord hasta ahorita son 110.000 likes. Gracias por ese tap tap. Si este video durara más tiempo, o fuera una piñata grande, lo rompemos hoy. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. 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 Mario, gracias por seguirnos. Mario Pan. Gracias por Gracias por acompañarme ese un tap rato tap. mientras trabajo.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Miguel. Gracias por ese tap tap. Gracias, Mario Pan, por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias, Deca. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Oriana. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias, chicos, por todos los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Mira, 47. Gracias por ese tap tap. Ya vamos por la mitad. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llegamos bien, Anfi. Puede ser. Vámonos. ¿Qué pasó, Esti? Se fue Jessy, Gracias se por fue ese tap Merche. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat. Gracias aunque por esté ese tap concentrado. tap. Esto tarda un Gracias poquito por porque ese tap tap. tiene muchos cachitos esta piñata. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias, Miguel. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Grande y equipo, muchísimas Este trabajo requiere bendiciones. paciencia, Es un pero lo gustazo poder disfruto estar mucho. con ustedes. Muchas gracias, Gracias por Eka. ese tap tap. Muchas gracias a todos. Gracias por ese tap tap. A los nuevos y a los que siempre contribuyen. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. En cuanto a las piñatas, Gracias por ese tap tap. Hola, Jesús. Las piñatas pequeñas salen en 40 euros. Gracias y las por ese grandes- tap tap. Y las grandes en 60 euros. ¿Te interesa algún modelo en específico? ¿Qué personaje te gusta? Puedes Gracias comentar por desde ese dónde tap me tap. estás viendo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Patrulla tap canina. tap. Sí, aquí la tengo. Gracias por ese tap Ya tap. te la muestro. Bueno, está un poquito difícil de mostrártela. Es la que está aquí. Gracias por ese tap tap. No sé si la llegas a ver. Gracias por ese tap tap. sí. Gracias Pues por esa es ese tap ese es el tap. modelo grande. Y la que está por allá es el modelo pequeño. Gracias por el apoyo, de verdad aquí. se aprecia bastante. Aquí está la pequeña. Gracias por ese tap tap. Ahí creo que la ves. Esa es la pequeñita. Y la grande es la que está abajo. Gracias por ese tap tap. Si te interesan, te puedo dar el número de teléfono. Me avisas cuando tengas Gracias para por hacer ese una. tap tap. Cuando tengas para anotar el número de teléfono. O Gracias cuando por puedes- ese tap tap. O si puedes hacer una 40 y captura de 60. pantalla. Sí, 40 y 60. Te puedo poner el número de teléfono en pantalla. Gracias avisas por cuando ese pueda. tap tap. Es que no lo puedo poner mucho tiempo. Gracias por ese tap tap. Ahí tienes el número de teléfono y me puedes escribir al Gracias WhatsApp. por ese tap tap. Esas las tengo disponibles ya para envío ya mañana. Perdón, el lunes. Envío inmediato. Si no anotaste el número, me avisas y lo vuelvo a poner. Aquí seguimos Gracias creando, por ese con tap calma tap. y buena vibra. De todas maneras, en el perfil del TikTok, ahí está. ahí el Gracias mismo por ese número. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Este por es ese solo tap uno de tap. los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola Jesús. Gracias por seguirnos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya sabes, cualquier cosa me puedes escribir al WhatsApp y ahí me preguntas cualquier duda que tengas. Gracias por ese tap tap. 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 Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Casi, Gracias casi por ese termino tap tap. aquí. Falta poquito para llegar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. 60.000K, señores. La Hola, cosa va en ¿cómo serio. estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias chicos por los likes. 63K. Qué rápido sube eso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si Gracias tienes por alguna ese tap pregunta, tap. con gusto la leo. La leo y la respondo. Chocomilk, gracias por seguirnos. Gracias por ese tap tap. Hoy están todos fuertes. Gracias por ese Sí, tap tap. Hoy es sábado de energía. Javier Morel, gracias por seguirnos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y ahora viene la mejor parte. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. El toque Gracias mágico. por ese tap tap. Sí, Gracias por ese tap tap. cuando se une la carátula ya es otra cosa. Aquí todavía es cartón y papel. Cuando le ponen la carátula ya es piñata. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por acompañarme un rato mientras Gracias trabajo. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ajá, el momento de la verdad. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Espectacular. Gracias por ese tap tap. Gracias.
Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias por ese tap tap. Para la Si Pokédex. te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Pokédex, sí. Gracias por ese tap tap. Gracias a ti, Anzi. Gracias por ese tap tap. Que es la Pokédex, Mario. Gracias, Chocomil, por los likes. Ya vamos por 70.000 likes. Impresionante. Impresionante hoy. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Yo siempre trato de ponerle la etiqueta en las manos. Como si ellos la llevaran puesta. Gracias por ese tap tap. En todas las piñatas casi hago lo mismo. Gracias por ese tap tap. A ver si salió. Es como un álbum donde se guardan los Pokémon en el videojuego. Siempre es un gusto compartir Gracias por todo ese el tap proceso. tap. Ya entiendo. Gracias marca por ese personal. tap tap. Sí, claro. Personal y comercial. Ah, Gracias una por marca ese tap registrada. tap. Es marca registrada en Gracias España. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap. Estoy atento al chat, Gracias, aunque esté Miguel. concentrado. Yo solo trabajo para ahí como los chinos. Precioso. Esto es un trabajo de chino. Gracias aquí por también. ese tap Bravo. tap. Muchas gracias, Mario Pan. Mira. Solo falta ahora Gracias hacer por la ese parte de tap atrás. tap. Gracias por ese tap tap. Ahora lo que falta nada más es la parte de atrás. Qué bonito. Gracias Gracias. por ese tap tap. Todo aquí se hace con mucho cariño. Gracias por ese tap tap. Te ha quedado genial. Gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias a todos por ver el live y apoyar. Gracias por ese tap tap. Que ese apoyo siempre ayuda. Vamos a cambiar de pega. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Porque la otra Gracias mano, por ese tap tap. hay unas pegas que son muy fuertes y Gracias por ese tap tap. dañan el papel de color, el papel de seda. Esta es una pega Gracias más por ese suave. tap tap. La otra es una pega más fuerte. Pero es mejor para trabajar. Cuando la Gracias otra me por ese daña- tap tap. Cuando la otra me daña el material, pongo esta que es más suave. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Y eso Kumeji va a quedar solo un Gracias rato, por pero ese me he tap enganchado. tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Sí, eso engancha un poco. Y mucha gente me dice que esto lo relaja mucho. Mucha gente me dice que esto lo relaja y por eso ven el live. Gracias por ese tap tap. Bueno, aquí estamos todos los días. Gracias Mario por Paz. ese tap tap. Todos los días trato de hacer una piñata diferente. Mañana seguramente voy a hacer una de Pikachu grande. Parece ASMR. Gracias y todo. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Yo ya digo que formas parte de mi tiempo libre. Muchas gracias, DK. Entonces ustedes forman parte de mi trabajo. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar Gracias desde por dónde ese me estás tap, tap. viendo. Gracias por ese tap tap. Gracias a ti por ver el live. Gracias por ese tap tap. Así que estás invitado aquí todas las noches. Por aquí siempre está DK, está Esti. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. $77,000K. Qué impresionante, de verdad. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese ¿Cuántas tap tap. piñatas llevas hechas ya más o menos? Gracias por ese tap tap. En el día hago normalmente una. Gracias por ese tap tap. Pero en un solo día he hecho hasta 4 piñatas. Y si me estás preguntando desde que empecé a hacer piñatas, que es hace 2 años, llevo alrededor de unas 500 piñatas. ¡Qué crack! Gracias por ese tap Gracias. tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Unas 500 piñatas en 2 años más o menos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya quiero verla terminada. ¡Qué emoción! No falta mucho. Gracias por ese tap tap. Creo que en 20 minutos la termino. Más o menos. Creo que sí cabe. Gracias A por ese bailar. tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. El tiempo de llegar a los 100. Ya vamos por 80. Sí, yo creo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Pasamos los 120. Sería un récord. Gracias por ese tap tap. Si pasamos los 120 es un récord. Si pasamos los Gracias 110 por es un ese récord. tap. Tardo en responder, pero estoy pendiente. ¿Y te dedicas a otras cosas o solo a hacer piñatas? Solo hacer piñata. Es que esto lleva tiempo. Eso, 110. Gracias por ese tap tap. Bueno, hago piñata. Gracias por ese tap tap. También hago cotillones. Gracias por ese tap tap. Y cualquier cosa así que la gente que necesite de fiesta que yo no pueda hacer así con las manos, lo hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vamos, un artista. Ah, muchas gracias. Bueno, que esto no es solo las piñatas. Gracias por ese tap Qué bueno tap. que estás aquí. Gracias por pasar. Aparte de las piñatas hago la Gracias por ese tap contabilidad. tap. Hago la contabilidad. Gracias por ese tap tap. Hago la página web. Gracias por ese Capaz. tap tap. La página web de Hango la diseñé yo y la manejo yo nada más. Las redes sociales también. A veces la gente no sabe el trabajo que va a mantener todo eso. La página y las redes. Gracias por ese tap tap. 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 Hango tiene Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok, tiene YouTube. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Contigo el aburrimiento se me va. Muchas gracias. Gracias Qué por bueno. ese tap tap. Qué bueno que se te va. Gracias por ese tap tap. Normalmente los lives duran 2 horas cuando son las piñatas pequeñas. Gracias por ese tap tap. Y cuando es una piñata, el live dura 3 horas. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí Gracias nos por falta ese mucho tap para tap. terminar. Te intentamos recompensar un poco de tu esfuerzo con nuestros cariños. Yo lo sé, yo lo sé. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Este es mi fan número 1 aquí en TikTok. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este nunca falta. 83K. Gracias por ese tap tap.
Gracias, de Gracias por ese tap tap. Gracias, Miguel. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aunque Deca intenta siempre destronarme. Grande Miguel. Gracias por ese tap tap. Grande Mario. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias a todos, de verdad. Grandi Conchi. Tú más. Gracias, Miguel. Grandi Oriana. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Grandi Tumei. Gracias por ese tap tap. Grandi Esti. Vamos para la tapita. Gracias por ese tap tap. Merche no Esto está lo un hago besazo con mucho enorme. cariño. Todo es hecho a mano. Sí, Merche dijo que tenía que salir. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por Gracias acompañarme por un ese rato tap mientras tap. trabajo. Gracias por ese tap tap. 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 $87,000. Gracias por ese tap tap. Qué impresión de verdad, chicos. Muchas gracias. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. No llegamos, pero solo fue culpa del tiempo. Mira, yo creo que sí llega. Todavía falta Gracias por cortarla. ese tap tap. Esta tarda un poquito para cortarla porque tiene muchos huecos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
A 110 a lo Todavía mejor quedan no, pero 15-20 así. minutillos. Sí, a 100 Gracias sí por llegamos. ese tap tap. Bueno, que si no empiezo a hacer otra piñata. Hago las de Pikachu una vez. Y nos quedamos aquí hasta las 3 de la mañana. Justini jajajaja. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Una mini. ¿Cómo? Mira este. Ya tuve bastante con las mini. Gracias por ese tap tap. De uno jajaja. ¿Tú quieres una mini? Aquí está la mini. pues. Gracias Toma. por ese tap tap. Jajajaja, Ahí está la algo de mini. escuche. Ahí está la mini. Este diciéndome que quiere que haga otra mini. Y que de Esa mini Navidad. es mía. Pues tienes que ponerte a ¿Qué cosa venderla. más preciosa? Gracias por ese tap tap. Tienes que ponerte a venderla en el TikTok Shop. Gracias por ese tap tap. Adjudicada esa no se puede jajaja. Estoy atento Ah. al chat, aunque esté concentrado. Mira, Jesse, vamos a llegar a los 100.000K hoy. Gracias por ese tap tap. Yes aparecido. Sí, para llegar a los 110.000K. Espero el link para agregar. Ah, tendría que hacer el link, es verdad. Pasamos los 110. Gracias por por ese 90.000. tap tap. Sé qué les pasó a estas pegas. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. $90.000. Santiago, gracias por seguirnos. Voy por ti, Esti. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Corre, Cada este, detalle corre. de la piñata tiene su toque Gracias personal. por ese tap tap. K viene, K viene. Gracias por ese tap Corre. tap. Auxilio. Corre, este. Gracias por ese tap tap. 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 Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya te veo, Steve. 93.000K. A los 100 llegamos. Puedes comentar Gracias desde por ese dónde me tap estás tap. viendo. Bueno, mini para abajo. No. Sí. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, Jesse. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Hoy esos sí que he regalitos. conseguido pasar a Merche, no me hagáis esto. Gracias. Gracias por esos regalitos. Gracias, Jesse. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. 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 Los 100K, Steve. Gracias por ese tap tap. Cuidado que no llegan a los 110.000K hoy. Otra vez. Porque va muy rápido. Ha subido muy rápido. Casi. Tengo Gracias una por hora. ese tap tap. El live solo tiene 1 hora con 40 minutos. Nosotros lo hicimos en un live que era de una piñata Aquí grande. seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. 110 tenemos que pasarnos. Gracias por ese tap tap. 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 98. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. 100K. Mira, llegamos. Gracias por ese tap tap. Qué ilusión, ¿eh? Otra vez llegamos a los 100.000K. Gracias por ese tap tap. Gracias a todos, chicos, por ese apoyo tan grande. Gracias por esos regalitos. Gracias por esos regalitos. Hoy ha sido un live fantástico. Para ti, Gracias Tango. por esos regalitos. Gracias por ese tap tap. Hoy tenemos 100.000K. Tenemos 6 seguidores Gracias nuevos. por esos regalitos. Yes Mala, ya me pasaste. Gracias por ese tap tap.
A veces tardo en responder, pero Gracias estoy por pendiente. ese tap tap. Vamos por más, jaja. Gracias por ese tap Es tap. capaz que llegan a los 110. ¿no? ¿Qué era piñata Gracias que por voló? ese tap tap. 113. Una piña. Ya va 113. Es que aquí nada más veo 0. Me sale 0.1. No veo. Next Level, gracias por seguirnos. Gracias por ese tap tap. 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 Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Esa morada me encanta. Gracias por ese tap tap. ¿Te gusta el Gracias morado? por ese tap tap. Esta la he hecho en grande también. Gracias Que me por ese recuerde. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si llegamos, Gracias a por 100, ese Oíste, tap Miguel. tap. si llegamos a 111, ya es un nuevo récord del live. Con que lleguen a 111 ya es un nuevo récord. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Sí, me Bienvenido llené al muy directo. rápido. Casi alcanza acá. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vete despacio para que dé tiempo. Gracias por ese tap Miguel, un tap. máquina a la par todo el camino. Sí. No pasa nada porque el live no lo voy a parar. Gracias por ese tap tap. 105. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Lo malo de la máquina es que a veces corta más de lo que tiene que cortar. Estoy aquí dándole Gracias a las por ese piñatas. tap, tap. Gracias por pasar. 106. tap. Gracias Cuenta por ese tap regresiva. tap. No, si llegamos. Da tiempo. Sí da. Gracias Total, yo- por esos regalitos. Yo no estoy apurado para cerrar el live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Todavía tengo que organizar mis herramientas, todavía tengo que barrer el piso, tengo muchas cosas que hacer. Así que 107. relajado. Gracias por ese tap tap. Qué fino. Gracias por ese tap tap. Qué bella piñata. Gracias, Jesse. Qué chuli. Como ayer estaban hablando de Gengar aquí en el live Gracias por ese tap tap. y la tenía pendiente de hacer, bueno, la adelanté. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo.
Precioso Grandianfi. Gracias, DK. Gracias por ese tap tap. Aquí. Y el palo. Gracias por ese tap tap. El palo creo que lo tengo hecho. De todas maneras voy a ver porque si imagínate. Gracias por ese tap tap. Si todavía tengo que hacer palo, vamos a tomar. Ánimo, ánimo. Gracias por ese tap tap. Tiene batería. Esto para acá, esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Café para acá. Yo tomo café Gracias a las 12 de la por ese noche y me tap, tap. acuesto a dormir. Gracias por ese tap tap. Vamos a ver el palo. Yo creo que lo tengo hecho. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Ah, sí lo tengo hecho. Aquí está. Sí lo tengo Gracias hecho. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Deca y yo chocolate y tu café jijiji. Sí, yo siempre tomo un café. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Yo tap tap. castañas. Arroba Ah. piñatas hand go de Q están hechas. Que Dios Hoy los guarde, estaban bienvenidos. 110. Se hacen con cartón y papel. Haya. Ya, cuando digas, cuando estén 111, ya. Gracias por ese tap tap. Ya es un nuevo récord de ustedes. Gracias por ese tap tap. Y después meten, Gracias por ese tap tap. después meten las manos en agua fría. Porque deben estar bien cansados. Miguel y el Canon parados de que llegaron. ¿Cómo hacen para tener ranking? Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Deca Para hoy tener ha sido el ranking día que hay más que- le das. Para tener ranking hay que Caja hacer que las el cosas con túnel cariño y con valga la amor. pena. Y que se ¿Tú lean crees? las Gracias por ese tap tap. Para los Gracias mensajes por ese tienes tap que... tap. Para que se lean tienes que buscar una página que se llama Tickfinity. Y en YouTube te aparece cómo la conectas. y Gracias cómo por haces ese todo. tap tap. Gracias por ese tap Yo ahora tap. voy a dormir, no digo nada, pero no sé si aprovechar la vibración que me quedo. Gracias Sí. por ese tap tap. Hoy hubo muy buena vibra en el Estás live. bien, pro. Gracias por ese tap tap. TRPTHR. Arroba. Deca. Gracias por ese tap tap. Arroba estigracias. Es broma. Gracias Arroba por Jessy ese tap Gracias. tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 112. Mira. Gracias tenemos por ese récord. tap Arroba. tap. Deca. Gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias por esos regalitos. Arroba Miguel Gracias. Gracias, Jesse. Arroba piñatas hand go a ti siempre por hacer que este tiempo sea especial. Gracias por ese Felicidades, tap tap. 113. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno hoy que deseéis. Bueno en sí gracias a todos. Gracias por ese tap tap. Un fuerte abrazo crack. Esti tú eres la favorita. Loca dije 113. Saludos a todos, buenas noches. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Saludos Miguel.
Un abrazo a todo, S. Gracias por ese tap tap. Arroba Estigracias. Dulces sueños. DK. Gracias a todos por su apoyo. Buenas noches. Arroba Jessy besote enorme. Dios les bendiga, Face noche, que descansen. Gracias También por ese tap chicos, tap. 2 horas de live. Y deben haber como 113 para ver si me sale por aquí. No me sale luego. Gracias por Gracias ese a tap todos. tap. Nos vemos mañana. Mañana voy a hacer un Pikachu grande. Dios les bendiga. 114. Ah, mira. 114. Ya lo voy a dejar aquí. 114 es el nuevo. Gracias Estoy por atento ese al tap chat, tap. aunque esté concentrado. Hasta mañana.